Arranca una nueva temporada y en este video vamos a hacer algo más que elegir solo el ganador. Hoy en Sacar Amarilla, predicciones de la Premier League. Y empezamos este video. Arrancamos Así con las es. predicciones de esta Premier League 26-27. La verdad que va a ser una temporada divertida. Qué divertida hacer las predicciones o la temporada. Las predicciones, hay cositas, hay No. cositas. La verdad que después de una última temporada la cual el Arsenal terminó proclamándose campeón de la Premier League, esa Premier League que termina ganando con 85 puntos. Después, bueno, segundo termina siendo el Manchester City, tuvimos esa pelea del descenso del Tottenham. Sí. La verdad que esa temporada fue también difícil de predecir. Hoy vamos con nuestras predicciones O sea que y hay cosas. la liga acaba casi que en un año. Sí. Y de aquí a un año pueden pasar demasiadas cosas y Sí, las predicciones terminan en, de en- acá a en un año, cualquier cosa. de acá a un año puede pasar que Arteta termina siendo echado. Termina de T del City, Maresca en el Liverpool, ¿no? No sé si puede pasar Sí, cosas raras. la verdad que con la Premier League se puede esperar cualquier cosa. Pero bueno, vamos a arrancar con las primeras predicciones. Vamos a arrancar por mis predicciones. No. Vamos a arrancar por las predicciones Tápense de los Thiago oídos, González. Y ahí está mi predicción. Ahí están mis predicciones. cierren los ojos, tápense los A ver, oídos, voy a explicar una por prepárense. una A por qué ver. pienso lo que pienso del Primero, mercado. decinos en general. ¿Cuáles son tus predicciones para esta temporada de la Bueno, Premier? primero en general es que para mí el campeón va a ser el Arsenal, el subcampeón el Manchester City, la decepción el Newcastle, el MVP va a ser Ryan Cherky, el jugador de excepción va a ser Sandro Tonali y el goleador va a ser Erling Haaland. Ok. Ahora, fundamento una por una. En este caso, ¿por qué elijo que el campeón sea el Arsenal? A ver, viene de hacer una Premier League Sí. fundamental. Es de los pocos equipos que mantiene una estabilidad en cuanto a el juego que mantiene. A ver, con Mikel Arteta ya llevan años trabajando, creo que ya son 9 temporadas al mando del Arsenal, 9, 8 temporadas, pero ya son muchos años dirigiendo a este equipo. Es el único DT con continuidad. Los grandes, el Big Six, tiene entrenadores prácticamente nuevos casi todos, Sí. por no decir La todos. mayoría, sí, sí. Entonces, es el único proyecto que mantiene una estabilidad y aparte que el mercado lo ayudó bastante en el sentido de comprar a Bruno Guimaraes. Sí, para mí, Trajiste a para un... mí fue lo mejor que pudo haber hecho el Arsenal. Sí, bueno, al día de hoy que estamos grabando esto, se oficializó la compra de Henry Konsa, jugador desde el Aston Villa. También compraron a Solís, jugador griego que en la final de la FA Cup dio 2 asistencias. Así que le está haciendo muy bien. Bueno, es verdad que tuvieron varias bajas, como la de Trossard. Se está hablando de que Martinelli termine yendo al Galatasaray. De que el Arsenal todavía no terminó del todo lo que es su mercado de fichaje. Puede llegar a caer otra compra más. Pero, y aparte que viene con jugadores que hicieron un buen mundial, como Odegaard, como lo es Bukayo Saka, como lo es Tiene a Merino, campeón del mundo. Merino, campeón del mundo, justamente. Subimendi, que jugó creo que solo los minutos en la final de la Copa del Mundo. También tiene, bueno, un Pino Hincapié. La verdad que para mí es campeón de la Premier por todas estas cosas. A ver, se le está abriendo de la posibilidad de repetir título y Claro. lograr conseguir otra Premier más al Arsenal. Por lo menos esta temporada. Veremos la siguiente, pero yo creo que es el claro candidato a ganarlo. Ok. Y subcampeón, das al Manchester City. De su campeón doy a Manchester City porque pienso que Enzo Maresca no lo va a hacer tan mal como estamos viendo en este mercado de fichajes, que el No, y mercado como de lo vimos fichajes en la final contra el Arsenal, ¿no? está siendo paupérrimo. El mercado de fichajes lo mismo. Con el Chelsea, por lo menos en las últimas etapas, tampoco que fue de lo mejorcito, pero yo creo que al City le va a dar para ser subcampeón de la Premier League. A ver, yo creo que igual va a ser un subcampeón de una diferencia de 10, 8 O puntos. sea, va al Arsenal muy superior Veo al Arsenal un equipo superior a los otros equipos de la Liga Inglesa. Entonces,
Yo creo que el Manchester City, teniendo esa dificultad de que el mercado se les hizo muy difícil, se les fueron jugadores muy buenos, como Rodri, como Reinders. Lo único que trajo fue a Elliot Anderson. Me mira acá Sí, la acá producción. producción. No, a ver. Primero que nada, ya arranqué enojado porque no me saludaron de entrada. Es verdad. Ya Porque arranqué enojado es porque no verdad me que no saludaron de explicamos entrada. que van a estar las predicciones de Lautaro Bonelli. Escucha. Y Yo vengo lo aquí tengo a que hacer pensar. mis predicciones también. Yo vengo aquí a hacer mis predicciones porque esta Premier League va a dar muchísimo que hablar. Y bueno, y acá me parece que el Manchester City vendió los jugadores que quería vender, ¿eh? Que quería vender. Sí, Acá pero sí vendió jugadores. El Ahora Manchester arranca la City discusión de porque todos los días. quería prescindir de esos jugadores, porque podía prescindir de esos jugadores. No es que le sacaron a Haaland, a Foden, a Doku, no es que alguien vino, o sea, prescindió de jugadores de los que podía prescindir. Pero para mí se le hizo difícil en el sentido de que se te fue Rodri, se te fue Reinders, trajiste a Elliot Anderson y te faltan jugadores en esa posición, por lo menos. Mínimo dos. Bueno, Mínimo. se habla mucho de Bobadi, Sí. ¿no? Ayub Bobadi, hace 2 meses están negociando con Bobadi. 2 meses. No sé si va a terminar cayendo. Se termina cayendo la transferencia y va a ser un bochorno, pero monumental lo del City. Y se estaba hablando de Enzo Fernández, que a día de hoy la verdad que está muy al aire. Para mí es muy difícil, más que nada porque el Chelsea dijo, hasta el viernes anterior, si ponías 120 te lo llevabas. Sí. Ahora, si querés ofertar después del viernes, me parece que va a tener que complicado. poner muchísimo Me más. parece que tenés que poner Muchísimo muchísimo más. más. Así que lo veo muy, muy, muy difícil que el City se pueda hacer con la ficha de Enzo Fernández. Sí, pero lo veo como subcampeón porque dentro de todo Enzo Maresca, dentro de todo conoce lo que es el club. eh, la verdad que los jugadores dentro de todo, a Haaland lo vi con un gran mundial, Elliot Anderson tuvo un gran mundial, Ryan Charquillo creo que puede ayudar mucho más a este equipo con las manos de Enzo Maresca, entonces para mí lo veo como subcampeón de lo que es la Premier League. Ahora, para mí, obviamente, con una diferencia abismal a lo que es el campeón. Ok. Como Eh, decepción pones al Newcastle. ¿Por qué? Al Newcastle United. ¿Por qué? Igual te banco A mucho. ver, al Newcastle lo desvalijaron. Se le fue Eddie Howe, se le fue Bruno Guimaraes, se le fue su capitán, lo que era Kieran Trippier, Sandro Tonali. Sandro Tonali. Gordon. Se le fue Anthony Gordon. Lo único que te queda, por así decirlo, es Joelinton. Te diría que Pero una base con Lewis Hall, Malik Tio, pero muy poco, muy pobre lo que le quedó al Newcastle. Ahora, el mercado que hizo es de mucho jugador joven, es de mucho jugador joven que capaz no tiene tanta más experiencia. de apuesta a futuro, ¿no? No, Sí. no para ahora mismo, sino más para adelante. De hecho, vi un tweet que sacó un hincha del Newcastle que era los rechazos que tuvo el Newcastle este mercado. Tuvo un total de 4 rechazos. ¿Te digo los 4? Bueno, El primero fue el de Johan Manzambi, que iba a ir al Newcastle. Estaba casi todo cerrado. sí, está casi cerrado, es todo verdad. cerrado. Creo que hasta Fabricio dio el Hero me parece. Pero al final se termina yendo al Aston Villa. O sea, termina rechazando la oferta del Newcastle y se va al Aston Villa. Después tenemos la segunda, que fue el rechazo de Pierre Holbier, que venía como reemplazo de Guimaraes, que al final termina rechazando la oferta y se termina quedando en el Olympique de Marsella. La tercera es la de Víctor Muñoz, que Ajá. la había contactado el Newcastle y se termina yendo, bueno, termina rechazando esa oferta. No, pero yo creo y que termina cualquiera hace yendo eso. a lo que es El Liverpool. El Liverpool. Y la cuarta era la de la renovación de Bruno Guimaraes, que termina no dándose y se termina yendo. Buena al renovación. Al Newcastle le queda Nick Voltemade como figura máxima, Anthony Elanga, Joan Visa y Jacob Ramsey. Además, bueno, Malik Thiaw, pero hasta ahí. Pero más, hasta ahí. Se le fue Dubravka, arquero que dentro de todo era, bueno, podía ser tu sucesor dentro de todo. Lo había rechazado, me olvidé, pero lo había rechazado James Trafford, había rechazado al Newcastle, se termina No, yendo bueno. al Leeds. Entonces, algo pasa dentro del ambiente de Newcastle que lo rechazan y que los jugadores terminan siendo
jugadores muy jóvenes, creo que fue Bilal Touré. Trajo muchos jugadores jóvenes y la verdad que para mí es una decepción esta temporada, por lo menos. Veremos qué es lo que pasa. De MVP pones a Cherki. Yo puse a Ryan Cherki. A ver, la temporada pasada con el Manchester City hizo muy buenos números. La verdad que estuvo muy bien en cuanto al funcionamiento que le dio Pep Guardiola. Por lo menos los primeros meses que estuvo lesionado no terminaba de encajar. Después cuando volvió de esa lesión y volvió a tener más frecuencia en minutos, para mí lo hizo muy bien. Termina siendo el segundo máximo asistente de la Premier League pasada, por detrás del escandaloso Bruno Fernández, que hizo como 21 asistencias en esa temporada. Está re loco. Pero este año para mí, Cherki, un poco más consolidado en lo que es la Premier League, puede dar un gran salto en este caso. Bueno, Cherki entonces tu MVP. Eso sí, para mí es un triple, porque entre tantas ¿Vos decís que es opciones, un triple? sí, para mí es un triplazo. Pero bueno, se puede dar. Y sí. Jugador de excepción, acá es donde más me hizo ruido. Sandro Tonali. A ver, yo a Sandro Tonali lo pongo porque pienso que no va a rendir lo que el Tottenham lo pagó. En este caso, el Tottenham lo pagó alrededor de unos 100 millones de euros. El Tottenham espera mucho de Sandro Tonali y para mí Tonali no va a rendir lo que estaba pensado él. Sí, con tal no se ponga también con el tema de apuestas y esas cosas Ya que si no se le mete con salga el mal. coso de apuestas y lo terminan excluyendo Sí, pero del eso, que no le salga equipo, mal al Tottenham, por eso, por esa termina parte. siendo un bochorno, pero para mí Sandro Tonali no va a dar O sea, decís que costó mucho para lo que va a rendir. Sí, para mí no va a rendir al mismo nivel que lo que rindió en el Newcastle. No, ok. Para mí el Newcastle tuvo un muy buen nivel. Bueno, por eso lo termina comprando el Tottenham por 100 millones. Pero no me parece que Sandro Tonali termine siendo una gran temporada como la que hizo con Newcastle. Y para mí es más, va a bajar mucho el nivel. Ok. También por las cantidades de jugadores que tiene el Tottenham en ese lugar. A ver, por ahora se estaría quedando Lucas Verbal, Archie Gray, contamos a Sandro Tonali, contamos el refuerzo de Mateo Fernández, Sí. jugador portugués que vino también por alrededor de 80-90 millones. También tenemos a Jay Madison, Rodrigo Bentancur. Sí, no, son innumerables. Hay que ver cómo se adapta Tonali, qué medio del campo arma Roberto De Servi para darle continuidad al italiano. A ver, Roberto De Servi lo conoce bien, ya lo ha enfrentado con el Brighton en su momento, lo ha enfrentado seguramente con el Tottenham cuando se enfrentó contra el Newcastle, entonces ya conoce más o menos los parates de Tonali y veremos cómo lo para en la cancha. Y en cuanto al goleador, fuiste fuerte al medio. Sí, a ver, acá fui asegurada. Para mí es la apuesta que todos dieron. Sí. La del goleador Erling Haaland, a ver, viene siendo de las temporadas que él está 4 botas de oro en la Premier League. Es una locura la cantidad de temporadas seguidas que hizo Erling Haaland metiendo tantos goles. O sea, arrancó su primera temporada con el Manchester City y fue uno de los que más goles hizo en una temporada regular con el Manchester City en una Premier League. Terminó siendo la primera temporada campeón de la Champions. Para mí, es el goleador. Es el goleador de la Premier League. El único que le pudo arrebatar esa bota de oro en su momento fue Mohamed Salah, que hizo como 30 y pico goles también, pero Sí, bueno. es verdad. Bueno, igual, bastante coherentes veo tus predicciones. Lo Ah, único, el que me hizo ruido fue Tonali, pero más y allá de puede eso ser, no, a ver, no puede veo ser que otra haya locura. otro jugador de excepción que en vez de Tonali, puede ser que haya un jugador que lo haga peor, Peor. Sí, pero sí. bueno, veremos. Y El ahora Bo- vamos con las predicciones de Elías School. Qué más malas predicciones que hiciste. Yo tengo que advertir que no sé si decirme mufa, pero creo que soy mufa. Puede ser que Directamente. alguno de acá va a sufrir la mufa de Elías School. Sí, probablemente porque ya me ha pasado en otras situaciones con otros jugadores, otros clubes y bueno. Pero mi predicción A para ver, esta vamos a lo Premier general, League sí. 2026-2027, campeón Arsenal, subcampeón, ojito acá, el Chelsea de Xavi Alonso, la decepción el Newcastle, el MVP Bruno Guimaraes, nuevo jugador del Arsenal, Sí. jugador de excepción va a ser Isaac, Alexander Isaac, y el goleador va a ser Erling Haaland. Tampoco fue que me arriesgué mucho, pero bueno, traté de hacerlo un poco más coherente.
Ahora vamos con el primero, vamos con el campeón. Campeón, no tengo mucho más que agregar, Es más de que- lo que vos ya dijiste. Realmente se mantuvo casi que toda la base del Arsenal que fue campeón. Le sigue el mando de Arteta, lo que vos has dicho, el Big Six, casi todos cambiaron de técnico, mientras que ellos no. Y bueno, vienen de hacer una gran temporada. La mayoría de sus jugadores jugaron un buen mundial y entonces vienen con mucho nivel. Para mí repite lo mismo que el año pasado. Sí, para mí también. Acá es donde está para mí la sorpresita, el subcampeón, el Chelsea. ¿Por qué digo que el Chelsea? Porque para mí, si dejan trabajar a Xavi Alonso, puede hacer muchas cosas bien. ¿Qué pasó en el Madrid? Perdió la Supercopa y lo cortaron directamente. Yo acá no me gusta igual. De su campeón el primer año. Déjenlo trabajar. Para mí, si lo dejan trabajar y le dan tiempo. Además, Perdón, ficharon. perdón. ¿Me permito volver acá? Estamos hablando de. Acaba de decir es primer año. Pero, Perdón, Enzo Maresca hace cuánto que está en el Manchester City. pero Pregunto. estuvo Yo pasado pregunto. estuvo pasado en el Chelsea. Estuvo pasado en el Chelsea. En su maresca. Y Ahora está en el City. Ya tiene experiencia Perdón, en Premier. perdón. Xabi Alonso dirigiendo en Premier no tiene experiencia. No, está claro. Y bueno, claro que bueno, no tiene. bueno. Pero tiene experiencia como jugador. Nada, pero. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, pero. Bueno. A ver, Bueno. yo sé que tiene experiencia No, como pará, jugador. pará. Y no viene de un club cualquiera, viene del Real Madrid. Claro. O sea, Y viene de ser campeón impresionantemente, imposiblemente con el Bayer Leverkusen. Pero me está alzando mucho. Está alzando mucho, me parece que. no, pero es que, a ver, tienes razón, vos dijiste lo de primer año. Fue Y, campeón del Mundial de Clubes, Bajó un poco el. ¿Seguro? ¿Quién dijo que no? bueno, Entonces, lo que decías, Xavi respetar Alonso los rangos. lo dejan trabajar y además, como le trajeron los fichajes que él pidió, para mí puede sacar una buena temporada y sorprender a más de todos. Además que si le sumás que Enzo se quede, Sí. que Palmer vuelva a tener un buen nivel, puede tener cositas que Joao Pedro también siga Más la metiendo compra de tantos Morgan goles. Rogers. Más esa compra, o sea, tiene un buen equipo realmente para pelearlo y lo que te digo, si tiene el tiempo y la comodidad y las cosas que él pide, puede hacer grandes cosas. Ya lo demostró con el Bayer Leverkusen. Sí, ¿Quién dice que con el Chelsea no repita o haga algo similar? Ojo que Xabi Alonso pudo largar a dos centrales. A Chalobah y a Badia Chile. Los largó. Les dijo, tienen la puerta abierta, váyanse, le dijo. Bueno, lo dejaron trabajar, ser feliz, hacer lo que él quería. Y además, Tomó Xabi sus Alonso decisiones. llega como manager también del club. Que esto es muy importante Sí. porque los anteriores técnicos venían justamente con el mote de técnicos solamente. Ahora Xabi Alonso empieza a tener un rol mucho más importante que los técnicos que ya habían venido. Y me parece que ese es el cambio sustancial dentro de la dirigencia también de Chelsea y dentro de justamente la propiedad, de quién toma las decisiones. Sí. Me parece que hoy Xabi Alonso tiene muchísimo más poder que otros técnicos que habían estado en el conjunto del club. Entonces, Yo, para mí, ¿puedo confianza decir algo? total en Xavi Alonso y déjenlo trabajar. Es lo único que voy a ¿Sabes quién decir. volvió en este Chelsea? ¿Quién? MM10. Uf, Uf, se viene el fútbol. se viene. Madre mía. Igual le están buscando equipo. No, pero debutó en un amistoso. Debutó en el amistoso. Debutó y Mijailo Mudryk volvió a las canchas. bueno. Después de estar, creo Madre yo, 3 años. Madre mía, sancionado. me emociono. Se me pianta un lágrimo. Siguiendo No, con las predicciones, Me estuvo emocionando. bueno, equipo de excepción, el Newcastle. Equipo de excepción Newcastle. Básicamente aquí ¿Por qué? coincidí con Tiaguito. No está hablado desde antes, ojo. Ya lo dijiste, lo desarmaron totalmente. totalmente. No fichó gente muy joven. Para mí la baja más sensible y la peor es la de Bruno Guimaraes, porque era el jugador que le movía todo el medio campo, que hacía un montón de goles también. En su momento, cuando en la temporada estuvo lesionado, el Newcastle la pasó mal. Sí. Pero mientras él estaba, era como que resolvía mucho. Y ahora que se te fue para otro equipo, que es el Arsenal, que es un rival directo, no sé si tan directo, pero sí, de los grandes, pero lo va a sufrir muchísimo y para mí va a ser el equipo de excepción total de esta temporada. De hecho, estaba viendo el arranque del Newcastle en la Premier League. Y ellos arrancan la Premier el domingo 23 de agosto, jugando contra el Liverpool, de local igualmente. Pero bueno. la segunda fecha es contra el Tottenham de visitante. La tercera es contra el Bournemouth, de local. Y ya la cuarta es contra el Leeds de visitante. Tiene un arranque bastante. Sí, arranque fuertecito.
bastante fuerte. A ver, Bueno, y si son jugadores jóvenes y no saben cómo manejar esas situaciones al principio de Sí. temporada, es que la cantidad de jugadores nuevos que tiene este Newcastle son... sí, por eso. Y para mí, en esta Premier va a haber una clara reconfiguración de lo que va a ser la media tabla. Sí, Estamos viendo de equipos, por ejemplo, como el Crystal Palace, el Bournemouth, el Fulham, sí. que cambiaron de técnico Fulham, todos. es verdad. Hay muchísimos nuevos técnicos dentro de la Premier League y me parece que ahí va a estar la clave de esta Premier. Ver quién se queda con ese media tabla. ¿Quién de por fuera del Big Six puede dar que hablar? Sí, sí, Así sí. Me que parece que va a estar ahí la Premier. para mí, conclusión es que cuidado y el Newcastle o no queda muy abajo o no desciende. Porque Bueno, para mí se ve recordemos muy que crítico. el nuevo entrenador de este Newcastle es Matías Jaycee, que tuvo un paso por el Salzburgo en su momento. El último paso igual es con el Al-Ahly de Roberto Firmino Marés, y lo hizo bastante bien, salió campeón en Arabia, ha ganado unos par de millones y se vino a jugar a la se vino Me a entrenar a parece la Premier League. excelente. Me parece Mis excelente. felicitaciones. Vamos con el MVP en El este caso. MVP Bruno de... Guimaraes. Se hablé maravillas de él cuando estaba hablando del Newcastle, de jugador extraordinario de 28 años que llega en plena madurez futbolística. Para mí, si las lesiones lo respetan y logra estar totalmente sano, es un jugador espectacular que, además, acoplándose en el Arsenal, lo que va a hacer ese mediocampo Sí. con Declan Rice van a ser locuras realmente. A ver, yo lo veo lógico. A ver, si la temporada pasada el MVP de la Premier fue Declan Rice, justamente para mí, puede ser que un Y si Rice lo mediocampo lo potencia gane. a Guimaraes, Justamente si Rice lo potencia, yo creo que puede ser tranquilamente. Aparte tuvo un muy buen mundial. Yo lo veo. La verdad que bastante coherente. claro, además no llega, ni siquiera llega con carga porque Brasil quedó eliminado medio temprano, así que Claro. tampoco es que viene muy cansado Tuvo una después del gran mundial, final digamos. de Community Shield contra el Chelsea, contra el City, perdón. Bueno, en su Y debut. en su debut. Así que muy bien. Por parte de Bruno Guimaraes, la verdad que muy bien. Para mí esa va a ser la revelación. Pero por su otra parte, Y acá me parece que de jugador de excepción le pegaste palo de más. Le pegaste palo de más. A ver, es un pobre puede chico que ser. está con una La cantidad de temporada, lesiones la increíble. temporada pasada jugó poco y nada. Realmente casi que ni Él jugó puede las poco. lesiones Él puede poco. y no hace nada. Y no, Ah. no puede. Bueno, vivió lesionado, pero acá es donde va la cosa. Costó más de 140 millones. Ay, Isa, querido. Y bueno, la gente está esperando a verlo. O sea, que pagaron cantidad de plata. El Liverpool todavía lo está esperando. Claro, esperando a ver qué es lo que va a hacer. Y para mí, es esperando, se van a sorprender y no Es el va a meme terminar del, de bueno, rendir. haz algo. Hace Como le algo. pegan al- No va a terminar de rendir y se van a dar cuenta que gastaron cantidad de plata enorme tirados a la basura porque Bueno. no va a terminar de rendir en su totalidad. Igualmente, atención porque vamos a ver si Andoni Iraola con su nuevo fútbol puede empezar a ayudarlo en ese Sí, sentido. a volverlo a retraer. Exactamente, a ver, en el Bournemouth me parece tenía un delantero, no te digo parecido, porque Krupi no le No. da todavía no, para no. ser Alexander No, pero Isak, en su momento tenía pero es un Vanilson. perfil dentro de todo bastante similar. A Sí. ver, Alexander Isak es más parecido, me parece, a mí, ¿no? Al estilo Julián Álvarez, Joao Pedro, que al estilo Haaland. Sí. Me parece que reúne cosas de los dos y que en ese sentido Andoni Iraola me parece le podría dar. Pero para- igual, Iraola ya trabajó con nueves yo digo, del físico que capaz tiene Isa, como Ernest Unal, como jugadores como Evanilson, también, bueno, jugadores como Semeño mismamente, que es un delantero corpulento, físicamente muy bueno. Capaz, es verdad, Isaac no tiene esa capacidad de hacer la banda, sino va más de sector medio. De medio, sí. Pero No, y la también, verdad. si las lesiones no lo llegan a respetar nuevamente esta temporada, no se quiere hacer. Sí, a ver, el problema principal de Alexander Isak son las lesiones. Sí. Lo ha tenido en el Newcastle, lo ha tenido justamente en el Liverpool, y la verdad que me parece que es un poco frágil. Pero bueno, vamos con el siguiente y vamos con el goleador. No, que acá no me iba la a verdad, complicar fuerte la Carrera. vida. Claro, Haaland hizo un excelente mundial. La temporada pasada también fue el goleador. Entonces, para mí no va a cambiar nada. No, no. Va a seguir todo igual. Más allá de que el Chelsea iba a decir. Que La tienen con el Chelsea. sí. El Manchester City, más allá que no vaya a quedar entre los primeros dos lugares, igualmente no va a quitar de que Haaland sea una bestia goleadora y siga haciendo lo que tanto le gusta, que es marcar casi que un gol todos los fines de semana. La verdad, sí, la verdad que con Haaland, yo creo que
Es el gol al medio. O sea, no hay otro Es el seguro. candidato, creo yo, que le pueda llegar a pelear la Lo hay. bota de oro por Lo los hay. goles que hace. ¿Quién? Lo hay. ¿Lo hay? Sí, lo hay. Hay otro candidato. A ver, ¿cuál? ¿Ya podemos pasar? Sí, bueno, estas fueron mis Para- predicciones. No sé, el tipo está re loco. Estas fueron mis predicciones, veremos si se dan o no. Repito, yo soy muy malo con las predicciones, suelo mufar a los equipos, así que si alguno es hincha de estos, Después te vamos a sacar clip. Y lo sí, vamos a probablemente subir. en un año lo voy a ver y me voy a cagar de risa a mí mismo, pero bueno. Bueno, pero ¿Qué bueno, se le va a vamos hacer? con las predicciones de Lautaro Bonelli. En este Madre mía. caso, Madre mía. No, Aura o no. no, Aura. no, Aura. no. Están farmeando ahora estas No, predicciones. no. Aura. Bueno, Bueno. vamos a arrancar, vamos a hacer un repaso general. Diste por campeón al Arsenal, subcampeón al Manchester United, equipo de excepción el Aston Villa, MVP Moisés Caicedo, jugador de excepción Johan Manzambi y goleador Joao Pedro. Así es. Así es, Así es. así y con bien puesto, Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? bien puesto. Bien puesto. ¿Tenés Bueno, alguna explicación o así Fundamente, listo? señor, fundamente No, el capaz no quiere campeón fundamentar, primero. capaz dice Sí. eso porque Vamos sí, uno ¿eh? por uno, vamos con el campeón. Vamos Arsenal. uno por uno. El campeón. Me parece que es el que tenemos todos como Sí, gran campeón de la sí, Premier sí, League. Creo que ha mantenido y lo que supo hacer muy bien el Arsenal en este mercado es mantener la base buena de la plantilla Sí, y prescindir de sus jugadores justamente prescindibles. Me parece que lo único que le falta a este Arsenal es un extremo izquierdo de buen nivel. En su momento te habló Vinicius. Se fantaseó Sí. con Vinicius y finalmente renovó, así que no va a poder ser Vinicius, pero me parece que le falta un gran extremo izquierdo. Después el resto me parece tiene todo y de gran nivel. A sí, ver, sí. jugó Solís como extremo izquierdo Y lo hizo muy bien. en la final y lo hizo espectacularmente, pero bueno, le falta quizá ese nombre importante dentro del extremo izquierdo. Después el resto me parece una gran compra la de Guimaraes, Sí. incluso de más, Sí. porque ya tenía medio campo. Sí, sí. Es la realidad. Ya Y Merino volvió a la normalidad. meó a la Premier League entera comprando a Guimaraes. Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece. Yo también tengo guita. Empecé. Me parece el gran campeón de esta Premier League. Sí. Me parece también que no hay nadie que le pueda llegar a competir No. por el proceso que viene teniendo Arteta. O sea, el único que le podía competir en su momento era el City de Pep Guardiola, que la temporada pasada hasta ahí nomás. Sí. Y el resto todavía se está reconfigurando. Están los 6 grandes con técnicos nuevos y los que venían por detrás, como es Aston Villa, Newcastle, también cambiaron de técnico. Entonces, creo que por proceso el Arsenal, me parece, se termina llevando esta Premier League. Como subcampeón, Como subcampeón. pongo al gran Michael Carrick y su Manchester United. Al United de Michael Carrick. Puede ser, Exactamente. Bueno, vamos a ver Puede ser. qué pasa. A ver, ¿puedo tirar un dato acá? Sí, por favor. En la Premier pasada, desde que asumió Carrick, termina en la tabla como segundo. Detrás del Arsenal. En cuanto a puntos que Exactamente. cosechó él. con Claro, el que los Manchester hizo, United. los fabricó él, vamos a decir. Sí, sí, Así sí, que, sí, sí. a ver, si tiene una temporada entera para Michael Carrick, yo creo que grandes cosas puede hacer. Ojito. Y ya juega Champions. Ah, es verdad que juega El Champions. Manchester este United año. juega Champions este año. Exactamente. Entonces, ojo ahí. Ojo ahí. Bueno, a ver, realmente me parece que tiene un gran plantel. Sí. Me parece que tiene un gran plantel. Porque jugadores tiene y muchos. Y con lo que ya tenía, le fue muy bien a Michael Carrick. Sí. Aún así, bueno, incorporó a Andrei Santos, incorporó a Yuri Tielemans, procediente del Aston De Villa. Aston Villa, sí. Y después, bueno, otros fichajes que quizá no tienen tanta importancia. Volvió Marcus Rashford. Volvió Marcos Rashford. Marcus Rashford. Y atención, porque también volvió Jadon Sancho, que bueno, a algunos pena ni no le gloria. podrá gustar, pero bueno, volvió Jadon Sancho y quizá me parece una variante más. Onana No no sé si volvió. es culpable. Onana lo dejó cedido un año más. Onana está en el transport. Sí. Exactamente. Pero bueno, me Hubiese parece sido que divertido. con la base que tiene el Manchester United, que bueno, se le fue Casemiro, que Correcto. en los últimos meses fue prácticamente uno de los mejores mediocampistas de toda la Sí. Premier League, pero creo que ha sido la única gran baja que ha tenido. Y después el resto, me parece que juega muy, muy bien el Manchester United y tiene la suficiente... Bueno, a día de hoy, grabando esto, todavía no está oficial, pero supuestamente Carlos Baleba está a caer para el Manchester United. Exactamente. Otro mediocampista más que se suma a los Red Devils. Cabe aclarar para la gente que si no sabe, que nos ve a Tiago y a mí callados, pero escuchan otra voz, Lauti, está en producción Hola. y es el que está hablando. Entonces, Sí, para que es el que entiendan. está.
sería a mi izquierda. Claro, en está en haciendo la cámara que producción sería a la derecha. de las placas y del video y todo lo que hay detrás. Ahí aparece, Ahí ahí está. está. Entonces, Like. como para que, por si alguno no entiende o porque sale una voz de la nada. Soy Dios. Soy el Dios, de está Sacalamanca. hablando Dios acá. Ahí veo. Seguí con tu predicción. Bueno, venga. vamos con el siguiente. Decepción Aston Bien, Villa. bueno, y aquí me pongo serio. Acá se pone serio. Porque realmente lo Se de anotó, Aston Villa se ha sido- anotó. Se anotó, se cosita. anotó. Sí, sí, me anoté cositas. Me anoté cositas. Es que ustedes dijeron, desmantelaron al Newcastle. Pero lo que le hicieron al Aston Villa fue. No, fue. O sea, prácticamente. Cárcel, ¿no? Sí, o sea, no solo le robaron la casa, sino que la prendieron fuego. O sea, realmente. Literalmente, sí. Es realmente impresionante porque, atención, se fue Morgan Rogers. Uno, Morgan Sí, Rogers. sí. Uno, Morgan Rogers. Segundo, y lo hablábamos recién, Sí, Julian Tielemans, Johnny Tielemans. que Dos. es prácticamente el señor jugador del mediocampo de la Aston Villa. Sí. Gol Donny- en la final de Europa League. Exactamente. Donny Malen. Donny Mali. Donny Malen. Que Donny se fue a la Roma. La Roma, exactamente. Se fue a la Roma. Lo en la recompra, venta. lo compra la Roma Muy finalmente. bien. Se fue Enzo Barrenechea. Enzo Que Barrenechea. quizá, bueno. Sí. A ver, el Benfica lo quería comprar, así que lo compró. Lewis Dobbin, Lewy. ¿Es verdad? extremo. Sí. Al Everton. Y así, y acá me parece una de las bajas más grandes, que es la de Lucas Digne, que se fue al PSG. Ah, Sí. sí. es verdad. Y a todo esto incorporó, atención, Johan Manzambi, que Sí. ya lo estamos viendo en la pantalla. ¿Cómo lo puse? Perdón, Johan Flaco, Manzambi. acaba de llegar. Perdón, Johan Puede Manzambi. pasar que igual yo lo compro, pero después vamos a hablar. Dale, sigue hablando. Sí, Joao sí. Gómez. Joao Gómez. Mediocampista procedente del Wolves. De los Wolves. Sí. Un buen mediocampista. Buen la mediocampista. verdad, Sí, pero- lo mejor que tenían los Wolves. Mamadou Kebasise, defensor central, Ahí va. Sí, es jugador que viene de la liga austríaca, pero 5 millones. 5 millones. Mateo Ruggeri, Mateo para Ruggeri. suplir a Lucas Digne. Ruggeri, es Para mí verdad. es un buen fichaje. Sí. Sí, sí, Es sí, un buen sí. fichaje. Sion Suzuki, Sion Suzuki, el para mí, arquero japonés. si se va al Divo es un gran arquero y es un gran fichaje. Y bueno, compraron a Alejandro Garnacho. Y ahí ya. Bueno. Creo que Bueno, pero pará. venían a hacer fichaje. Sí, sí, Ah, sí. Pero bueno, y ¿por qué, digo, derraparon. por qué digo que va a ser la gran decepción? Pobre Me Garnacho. parece que está en el momento de reconstrucción total. Sí, sí, sí. Total del proyecto. Veníamos de una gran plantilla, grandes jugadores. Pero claro, se acaba de romper a Madu Onana, que prácticamente se pierde toda la temporada porque se rompió los cruzados. Sí. Y vemos que se desprende de figuras muy importantes, como lo son Jory Tielemans y mismo Morgan Pará, Rogers. y estamos grabando esto. Sí, y sí, se sí. fue Henry Conza. Y se fue Henry Conza, Y- justamente, hace 5 minutos. Watkins dicen que también se va. Así Y que parece que Watkins también se podría ir. Entonces, estamos hablando de un Aston Villa que realmente está desmantelado y que está en lo busca está limpiando. de un nuevo proyecto. Lo El limpia. único milagro, la única persona que puede decir, bueno, pasa algo con esta Aston Villa, es el señor que vemos en pantalla. de traje y Garnachito corbata. lo hará. No. El bichito. Yo no digo que Garnacho igual sea malo, primero en principal, porque van a pensar que porque hice la seña van a decir, no, Garnacho es malo. Y No. dice entender No es malo. muchas cosas. Sino que habla más de lo que juega para mí. Sí, total. Pero bueno, me Bichito. parece que de lo único que se puede agarrar Aston Villa para decir voy a hacer una temporada decente es de Unai Emery. Sí, y de un y del milagro y del que escocés se le también. ocurra a él. Y después sí, del escocés McTominay. Pero después me parecería muy difícil, realmente es difícil, Sí, muy que el difícil. Aston Villa pueda dar batalla en Veremos. Champions y en Es Premier verdad que juega y en FA Cup Champions. al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, Carabao, si es que quiere competir en la. Y permitime que ya me voy al jugador de excepción, pero porque está muy de la mano. Creo que Johan Manzambi se espera muchísimo porque Sí. ha hecho una El gran mundial que temporada, un gran mundial. Bueno, mundial, hasta ahí nomás. Hay que decirlo porque se lesionó. Claro, Sí, pero- bueno, pero lo que llegó a lo jugar. que llegó a jugar con Suiza, que creo que fueron 90 minutos contados, hizo 2 goles, 3 Sí, asistencias. Es una locura. Una locura. O sea, Manzambi es una gran figura. Me Sí. parece muy bien que haya fichado por el Aston Villa, pero tiene que entrar y jugar. O sea, Sí, entra a la cancha y sí. tiene que rendir. Sí. Y eso en la Premier League pasa y poco. Más cuando se viene capaz de una liga como la Bundesliga, Sí, que nos y ha que prometido aparte- siempre grandes jugadores y que después no dan la talla. Ejemplo, Timo Werner. Sí, Timo Werner. Pero Eh, aparte te compran caro eso también. O sea, 60 millones es caro. Viniendo de una joven promesa, la verdad que es verdad que le va a costar para mí a Johan Manzambi. Veremos cómo termina. Bien, y me parece que por eso va a ser la decisión. Porque Sí. tiene que entrar, rendir, viene de una lesión, ya está recuperado, Sí. pero bueno, por cómo es el proceso y por lo que se espera de él, me parece que puede ser la decepción de Sí. esta temporada. Y está bien que pase. O sea, no es que yo lo critico porque me parece mal jugador o Bueno, porque
no va a dar la talla, sino porque es parte del proceso. Estábamos hablando de Joao Gómez. Acabo de entrar al perfil porque lo vi que tenía una lesión. Lesión en la pantorrilla, volvería a fines de septiembre. O sea, se pierde la primera fecha de la Madre Premier League. mía, Aston Villa. Madre mía. Bueno, siguiendo con el mediocampo, mi MVP es el señor Moisés Caicedo y se viene el momento Luis de Color. Mirá, tan errado no Si estoy. querés porque poner la música. si lo doy subcampeón Luis y de Lauti Color. da que dos jugadores uno va a quedar goleador y otro MVP, tan errado no estoy Madre con lo mía. que quede No, subcampeón. no, seguro. A ver, me parece raro porque no está ni subcampeón ni campeón en Bueno, Chelsea. es que para mí Y queda bueno. tercero. Tercero. Sí. Tercero, Y justo. Chelsea tercero. ¿Y el Justo City? tercero. Y el City cuarto, quinto. Nada, no sé. Es que se viene el... ¿Qué ¿Por culpa qué tengo- Moisés Caicedo? ¿Qué culpa tengo yo MVP? que se venga el Super Tottenham? ¿Qué culpa tengo yo? El Super Tottenham. Se viene el Super Tottenham. No. Bueno. No. Yo ya estoy. Estamos. ¿Viste que te ¿Qué dije? culpa tengo yo Esta que se venga temporada va a Tottenham? ser una Les temporada explico. divertida. va a ser. Madre mía. Esta discusión sucede cada vez que venimos a grabar. Ahora está sucediendo en un video. Bueno, pero bueno. Moisés Caicedo está, Igual te lo compro. está a punto de ser el mejor mediocampista del mundo. Ahí va. Sí. Voy a decir que lo para supera mí es a el- Rodri, a sí, Pedri, Llega a ser el mejor ecuatoriano Sí, de la a historia. Vitinha. Es el mejor, ya lo es. para mí. ¿Ya lo es? Quizá. Sí, puede ser. No. Ojo. El muchacho Spencer, que hizo no sé cuántos goles en la Libertadores, boludo. Hizo Dale, seguilo. No lo seguí, conoce ni seguí. la madre. Bueno, No Eh, escuché a Tiaguito. Moisés Caicedo, para mí, con la ida de Rodri Sí. desde el Manchester City a la Liga, creo que está a punto de ser el mejor mediocampista del mundo. Le puede competir tranquilamente a Declan Rice en esta Premier League y creo que es el momento para que Moisés Caicedo sea realmente Adam el Wharton, jugador que se espera. Adam Wharton no le compite. No, todavía no, es muy chico. Y después mi goleador va a ser Joao Pedro. Va a ser Mirá, Joao Pedro, es el único campeón. pero fundamento ¿por qué? ¿Por Fundamento qué? ¿por qué? Yo entiendo que Erling Haaland es el hipergoleador de Es todos los Haaland, tiempos Haaland, o sea. en este momento. Sí. Ahora, por el proceso que tiene que vivir el City esta temporada, quizá no le lleguen la cantidad de pelotas que le llegaban antes. No Sí. es un jugador que se genere sus propias ocasiones. No, Eso no. hay que decirlo. Necesita abastecimiento. Si no hay abastecimiento, no puede hacer goles. En cambio, Joao Pedro no. En cambio, Joao Pedro se puede generar sus propias ocasiones y además del gran abastecimiento que va a tener por parte o de Enzo Fernández, si es que se queda en Chelsea, y de los grandes mediocampistas que tiene el conjunto blue, me parece que puede ser el jugador que, bueno, por 1 o 2 goles le pueda sacar la bota de oro. Puede ser. Ya la temporada pasada hizo 20 goles Exactamente. Joao Pedro. Creo que quedó tercero detrás de Igor Thiago y Erling Haaland. La verdad que veo a un Joao Pedro siendo bota de oro de la Premier League. Ahora, igual es que me parece muy difícil porque Haaland es Haaland. Ese es el Lo entiendo. Haaland, Eh, Haaland, Lo entiendo. Pero bueno, la yo verdad que es mi comprable. fichita, puse Sí, mi fichita. esa fichita Puse mi me fichita. parece muy, muy buena. Sí. Bueno, No es tan- hasta, no acá, es tan alocado, pero hasta acá las predicciones de la Premier League Madre mía. así es. 26-27. Lo que fue el campeón, el subcampeón, la decepción, el MVP, el goleador y el jugador de excepción. Yo acá igual quiero abrir una terna más, A ver. pero chiquita, A ver. que es el jugador promesa revelación. Víctor Muñoz. Víctor Muñoz Del Liverpool. para él, del Liverpool. En mi caso, yo creo que voy a apostar por Solís, jugador del Arsenal, joven promesa, revelación. Y yo creo que para mí el griego lo va a hacer muy bien con el Arsenal. O sea, yo creo que puede ser una de las Yo a opciones. Víctor Muñoz le tenía fe para el Mundial. Pregunto. No terminó jugando, pero bueno. Yo Esta puedo Premier. poner a Colo Barco. ¿Sí? Sí. Excelente. Mi fichita. Para mí Colo. es muy buena. Luis de Color, Fodo Luis de Grey. Boca, Igual Boca, que no se note Boca. tanto No. lo azul, me parece. Ah. ¿no? Es muy azul eso. Bueno, hasta acá llegó el video de las predicciones de la Premier League 26-27. Va a terminar el año y va a terminar cualquier cosa. O sea, nosotros Sí, hicimos va a cualquier pasar cosa cualquier en cuanto a la Premier League seguramente. Esperemos que no y que Vamos a alguno volver le va a seguramente acertar. un año después a reaccionar. ver estas predicciones y vamos a ver lo que tocamos y vamos a decir qué carajo hicimos, pero bueno, si nos sale bien, nos saldrá bien, si nos sale mal, No nos sale sale mal. mal. ¿Qué Pero se le va a bueno, hacer? esto fue el video de Sacar la Amarilla. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, como Sacar la Amarilla en todas las redes, tanto TikTok, Instagram, Kik, YouTube, en YouTube. todos lados está sacar la amarilla, sí, básicamente. en todos lados prácticamente. Así que nos vemos en otro video de Sacar la Amarilla. Chau, chau. Chao, chao.